Profesora, compañeros, gente que esté mirando este video, tengan ustedes muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy mi persona, Daniel Moisés Alcántara Catacora, estudiante de la UNJBG de la Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades, le va a presentar lo que es el Proyecto Educativo Nacional de aquí al 2036, o PEN por sus siglas. Entonces, primero vamos a ir y vamos a ver qué es el PEN. El PEN es un documento que desarrolla la política de Estado en materia educativa, dictado en la Ley General de Educación y lo constituye un documento que alimenta al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el PEDN, que toma en cuenta las políticas de Estado y que es un componente del SINAPLAN. Ahorita vamos a explicar lo que es el SINAPLAN, que por sus siglas es el Sistema Nacional de Planteamiento Estratégico. Y este es un conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y visibilizar el proceso de planteamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenible del país. Todo país, sea Perú, Guatemala, Chile, tiene un SINAPLAN, porque en este caso estamos hablando que el SINAPLAN es un sistema nacional de planteamiento estratégico, ¿no? No solamente en lo que es el ámbito de educación, puede ser en el ámbito, no sé, de la armamentística o de la salud, digamos, ¿no? Pero en este caso, el SINAPLAN, nosotros vamos a tocar la parte de lo que es educación y más específicamente con el PEN, ¿no? Que es un documento de gestión, ¿no? En este caso, nacional. Vemos en la parte derecha, ese es el logo del Proyecto Educativo Nacional, de PEN 2036 se denominó, y abajo, ¿no? El logo del SINAPLAN. Ahora vamos a ver qué sentido tiene realmente hacer un PEN. ¿Es necesario invertir recursos de la parte del pueblo para hacer un PEN? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Tiene sentido hacer un PEN? El propósito y el sentido principal por el que fue creado el PEN, el Proyecto Educativo Nacional, fue para tenerlo como un horizonte que nos permita trazar un camino para desarrollar en nuestra educación, ¿no? De modo que haya cierta continuidad y guía para mejorar el proceso educativo. Intentamos saber hacia dónde vamos, el camino que queremos seguir, y eso hace el documento para tenerlo como guía. Entonces, el documento no va a ser otra cosa que realmente una guía que van a estar plasmada todos los objetivos, todas las visiones que, bueno, en este caso el Ministerio de Educación, que en el Congreso hayan querido dictaminar de el año 2022 hasta el año 2036, ¿no? Como decía, ¿no? Como dice el texto, pues es una guía realmente, ¿no? Porque dentro de este van a estar a dónde vamos a querer ir. Más adelante vamos a ver la misión y la visión y ahí vamos a entender mejor, ¿no? Su estructuramiento también del PEN. Entonces, ¿tiene sentido el PEN? En mi opinión, sí tiene sentido el PEN. Eh, Antes de este PEN 2036 hubo un PEN anterior que era el PEN 2021. Hablando un poco y viendo videos en cuanto a que si se ha logrado los objetivos que se ha querido desde que se hizo el PEN 2021, pues lamentablemente los expertos dicen que no se llegó al tope que se quería llegar, ¿no? No se llegó a cumplir las expectativas, ¿no? Y es importante por eso tener un documento que te diga que te diga los límites que quieres alcanzar, porque así al término de este pues vas a poder saber si llegaste hasta esos objetivos o no llegaste hasta esos objetivos. Y eso es lo que va a pasar de aquí a unos años, en el 2036 exactamente, pues los grandes sabidos del tema se sentarán, revisarán el PEN y dirán, ¿no? Ah, ya, esto tenemos que modificar porque no lo hemos conseguido y de aquí a un tiempo tenemos que modificarlo, ¿no? Es dicho decir que el PEN no es un documento rígido, ¿no? Puede ser cambiado durante estos años. Digamos que de aquí a unos 4 años, pues se sientan los sabidos del tema y dicen, no, mira, nos hemos puesto la valla muy alto, tenemos que bajarla. O estamos alcanzando muy rápido los objetivos, tenemos que subir los objetivos. Entonces puede ser modificado el PEN durante este tiempo, ¿no? La cosa es que se intente llegar a alcanzar los objetivos que se plantea dentro del PEN. Como siguiente punto, pues tenemos, ¿por qué tiene como subtítulo el reto de la ciudadanía? Porque recordemos, el PEN se llama Proyecto Educativo Nacional, el reto de la ciudadanía plena, así se llama. Entonces, tiene dos motivos principales. Disculpen.
El primero es la ciudadanía como participación de una institucionalidad política democrática y tiene dos subpuntos, ciudadanos con derechos y obligaciones y ciudadanos que hacen parte de una comunidad. Ciudadanos con derechos y obligaciones, ¿por qué? Bueno, englobando primero todo, el PEN va a tener mucho que ver, pero demasiado que ver con lo que es la ciudadanía. Nos va a decir, como vimos acá a continuación, ciudadanos con derechos y obligaciones, ciudadanos que hacen parte de una comunidad. ¿Por qué? Porque lo que se quiere llegar con este PEN, lo que se quiere llegar a hacer es formar ciudadanos de bien, ¿no? Por eso como primer punto tenemos ciudadanos con derechos y obligaciones. Sabemos que un ciudadano, pues, para que todos vivamos en armonía, pues tenemos que tener derechos, ¿no? Para sentirnos seguros como personas. Pero no solamente tenemos que tener derechos, porque si una persona vive a base de derechos y sin obligaciones, pues va a haber desequilibrio en cuanto a lo que hagan, ¿no? Entonces, se quiere orientar a tener ciudadanos con derechos y obligaciones, en este caso estudiantes con derechos y obligaciones, porque todo parte desde el colegio, ¿no? Incluso desde inicial. Y luego tenemos ciudadanos que hacen parte de una comunidad. Se quiere enseñar a los alumnos a ser partes de una comunidad, porque realmente se ha perdido esto, ¿no? Con esto de la pandemia, con esto de la virtualidad, pues se ha olvidado un poco el concepto de lo que es una comunidad, ¿no? Y ahora todos los alumnos piensan que todo es una pantalla o un celular o no sé, una televisión, ¿no? Pero realmente eso no es una comunidad. Una comunidad es la que nosotros vivimos, por ejemplo, la comunidad de tacneña, ¿no? Es socializar con los demás y eso es lo que se quiere llegar con estos puntos que tenemos aquí a continuación, ¿no? Y luego hay otros dos puntos que los voy a poner en pantalla a continuación, que es la ciudadanía como forma de convivir. Ya hemos visto una comunidad, ¿no? Pero esta comunidad tiene que tener reglas, normas para poder convivir de una mejor manera. Entonces tenemos como dos subpuntos, ciudadanos respetuosos y ciudadanos que valoren la diversidad. Ciudadanos respetuosos pues se explica solo, ¿no? No puedes andar por la calle y empezar a insultar a la gente o ver a una señora que pasa por la calle y no ayudarla, ¿no? Entonces esos son ciertos valores de la ciudadanía que se han estado perdiendo a lo largo de estos años. Esto no es un problema del año pasado o del anteaño pasado, no. Es un problema que viene suscitándose desde hace 10, 20 años incluso. Según los padres, pues antes las cosas eran, antes los alumnos eran más respetuosos, antes las personas eran más respetuosas, ¿no? Pero bueno, se ha estado perdiendo con, algunos dicen con la llegada de la tecnología, que han estado embruteciendo un poco a los alumnos, ¿no? Son opiniones, ¿no? Puede ser como que no puede ser. Entonces se quiere llegar a enseñar que debe, o sea, se quiere enseñar a los alumnos a ser ciudadanos respetuosos, ¿no? Y por segundo punto tenemos ciudadanos que valoren la diversidad, porque si se dan cuenta estamos viviendo en uno de los países, si no el país más diverso del mundo, con muchas culturas, muchas razas, mucha variedad de comida. Somos un país diverso, multilingüe incluso, variedad de lenguas tenemos. Y muchas veces nosotros no respetamos eso. Hablando solamente de lo que es el colegio, ¿no? Muchas veces viene una persona, un alumno provinciano que habla quechua y aymara de manera perfecta y muchos alumnos se empiezan a reír de eso. Y realmente eso es malo porque traer una lengua nativa, incluso la xanica, muchas veces los alumnos se burlan, ¿no? Y hay que enseñar que eso está mal. ¿Por qué? Porque nuestro país es un país diverso y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de que exista tanta diversidad en nuestro país, ¿no? Eso como siguiente punto. Ahora, como siguiente pregunta que nos hacemos, ¿por qué este tema es un reto para la educación? ¿Por qué se ha decidido que el PEN se llame de esta manera, ¿no? Ciudadanos. Muy sencillo, ¿no? Porque no todas las personas que viven en este país o viven en una ciudad plenamente saben vivir como ciudadanos plenos, ¿no? Está frágil y está llena de corrupción realmente todo el país, ¿no? Y es una responsabilidad de la educación velar por mejorar esto, ¿no? Muchos estudiantes, tanto ciudadanos, se han visto comprometidos, al menos hablando de ahorita, ¿no? Estamos en fecha 18 de enero del 2023 y el país lamentablemente no está viviendo una de sus mejores situaciones. Estamos envueltos en un embrollo político porque varias personas salen a la calle pidiendo la renuncia de la actual presidenta, la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Después de la destitución del presidente Pedro Castillo. Entonces vemos que la gente piensa
que vivimos en un ambiente de corrupción total, que desde nuestras cabezas pues todo está podrido, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos realmente que nosotros hemos puesto esas cabezas y nosotros al votar por esas cabezas votamos por los vicepresidentes, votamos por el Congreso de Ministros, absolutamente todo, ¿no? Y realmente pues muchas veces nos quejamos por las decisiones que nosotros mismos elegimos, valga la redundancia, ¿no? Y decimos, está lleno de corrupción, pero tú elegiste a esos representantes. Por eso la educación tiene que mejorar en este aspecto, ¿no? Para que las futuras generaciones, incluso las actuales generaciones, pues puedan educarse, valga la redundancia nuevamente, y puedan elegir de una manera más responsable, ¿no? Y dejen de sentirse no ciudadanos plenos, ¿no? Como siguiente punto, pues ya vamos a entrar un poquito en lo que es la estructura de este documento, ¿no? Este documento se divide en 7 puntitos. La estructura del PEN 2036 empieza con una introducción. Hay puntos de partida por los cuales por dónde empezar, teniendo en cuenta el PEN 2021. Visiones y propósitos, orientaciones estratégicas, impulsores de cambio, seguimiento y rol de CNE, ¿no? Que es el Consejo Nacional de Educación. Vamos a ver algunos de estos puntos rápidamente. Como primero, ¿qué nos dice la visión? La visión es un poco más amplia, la he tratado de resumir y vamos a leerla, ¿no? Todas las personas en el Perú, bueno, esto es lo que dice la visión, ¿no? Del PEN. Todas las personas en el Perú tenemos que aprender y de esta forma nos desarrollamos a lo largo de nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos personales y colectivos, conviviendo y dialogando intergeneracionalmente incluso interculturalmente, disculpen, en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva que respeta y valora la diversidad en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental. Vemos realmente que esta visión engloba muchas cosas. Engloba primero los proyectos personales. Desarrollarse como persona es lo más importante, incluso para un alumno. Desarrollarse como quien soy, qué voy a hacer en la vida, cómo lo voy a hacer, y eso intenta plasmar lo que es el PEN, ¿no? Lo que son los proyectos personales, los proyectos colectivos. Una persona, vivimos en un país, un país es una comunidad, una sociedad. No podemos hacer nada que no tenga que ver relacionado directamente con otra persona. Un arquitecto trabaja ¿para qué? Para construir una casa en la que va a vivir una familia, ¿no? Si ese arquitecto hace mal su trabajo, si ese arquitecto no ha hecho bien sus proyectos personales, cuando haga su proyecto colectivo, pues va a poder poner en riesgo a esa familia que puede llegar a vivir en esa casa, ¿no? Entonces todo tiene que estar bien hecho desde la base, conviviendo y dialogando, ¿no? Dos cosas, intergeneracional e intercultural, ¿no? Vemos dos cosas, porque no solamente es aislarnos, digamos, los jóvenes realmente estamos aislados de lo que fue la generación antigua, ¿no? La generación antes de los 2000. Pero está mal realmente, ¿no? Muchas veces cuando un alumno está en sesión de clases y viene una persona adulta, ya sea un maestro adulto o una persona adulta que venga a darle un consejo, los alumnos se hacen los oídos sordos y a veces se ríen, ¿no? ¿Qué me hace enseñando este señor adulto? ¿Qué sabrá este? Decimos, ¿no? Pero realmente saben demasiado, porque son personas que ya han vivido y han vivido incluso cosas tal vez peores que nosotros. Incluso han vivido terrorismo, han vivido muchas cosas, han vivido una inflación, una hiperinflación, ¿no? Y pueden guiarnos para no cometer los mismos errores. Pero esto hay que inculcarlo desde la base, ¿no? Escuchar a los adultos, ¿no? Tener un diálogo intergeneracional e interculturalmente. Personas de la sierra no van a tener la misma mentalidad de personas de la costa o de la selva, ¿no? Es un choque de culturas, incluso culturas que salgan del país, ¿no? Si vienen, no sé, una persona boliviana, una persona colombiana, una persona chilena o argentina, pues hay que escucharlos porque es un choque de culturas que puede aportar enriquecer, disculpen, productivamente, ¿no? A lo que es nuestro conocimiento, ¿no? ¿Qué tenemos en siguiente punto, ¿no? Interculturalmente en la sociedad democrática. Muy importante tener una sociedad democrática. No vivimos en una anarquía, no vivimos en los años 3000, en los años 300, disculpen. Vivimos en una sociedad democrática donde todos tenemos voz y voto, donde nuestro voz y voto
cuenta y vale para las elecciones y para las decisiones que se tenga que hacer dentro del país. Eh, Sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva. Muchos confunden estos términos realmente. La equidad, ambos tenemos que, tú y yo, tenemos las mismas oportunidades, con las mismas, tal vez con diferentes capacidades, pero tenemos las mismas oportunidades dentro del país. Igualitaria e inclusiva, tiene que ser igual de oportunidades e incluir, no tenemos que exigir, ¿no?, que se incluya, no, tenemos que incluir. Por eso tiene que ser inclusiva, dando la educación en muchos aspectos, no solamente en la educación, ¿no? Que se vaya a respetar y se vaya a valorar la diversidad de todas las expresiones y asegurar una sostenibilidad ambiental, ¿no? Que qué más importante que el ambiente, ¿no? Realmente. Eso nos dice la visión. A continuación voy a mostrar un pequeño, esto está dentro del PEN, si alguien quiere revisar el PEN, pues esta imagen está dentro del PEN. Y pues tenemos aquí algo muy interesante. Dice vida ciudadana, inclusión y equidad, productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad y bienestar económico. Estos son motores de trabajo, son puntos específicos del trabajo, ¿no? Y si vemos abajo son orientaciones estratégicas también, ¿no? Da hincapié a las familias y los hogares, los directivos gestores, docentes, la sociedad, la gestión estatal, la autonomía de las instituciones educativas, el financiamiento económico, la investigación, la innovación, los desarrollos, las trayectorias educativas, el cierre de brechas, ¿no? Todos estos van a ser agentes no externos, sino internos de lo que va a ser la orientación estratégica para llegar a los objetivos y a la visión que queremos conseguir con el PEN 2036, ¿no? Hay puntos abajo en la parte de aquí, no sé si se está viendo el cursor, en la parte de aquí tenemos puntos estratégicos, ¿no? Que son el foco de las personas y sus experiencias educativas, ¿no? Es muy interesante saber que no todas las personas van a aprender de la misma manera, sino van a haber varias personas que, por ejemplo, un grupo de personas que va a aprender de una manera A, un grupo de personas que va a aprender de una manera B y un grupo de personas que va a aprender de una manera C. Pero siempre va a haber un solo profesor que va a enseñar lo mismo a estas tres personas que aprenden de maneras diferentes, ¿no? Entonces, ver esos focos y ver esas eh, experiencias educativas que tenga cada uno, pues pueden enriquecer no solamente a la mejora de la educación, sino a la mejora de los demás grupos de aprendizaje, ¿no? Como segundo punto tenemos la educación como finalidad pública fortalece a la educación estatal. Y esto es muy importante, la educación como finalidad pública. La educación no es algo privado, no es algo que solamente requiera de o tenga que ser de un sector, del sector rico, del sector medio, ¿no? Y el sector pobre, pues, no sabe de educación, ¿no? Mientras más, como dice el dicho, ¿no? Un país educado es un país que progresa. Todas las personas tienen que tener, bueno, según ley, ¿no? Es un derecho estudiar, ¿no? Y es muy importante que todas las personas estén educadas para no cometer los errores que se cometió en el pasado, ¿no? Algo muy importante que se usa ya en el último tiempo es el uso intensivo de las tecnologías digitales. Que las tecnologías digitales han globalizado realmente todo el mundo, ya no estamos hablando solamente de un país, han globalizado absolutamente todo el mundo, que bueno, según su definición, globalización es eso. En, digamos, miren, un celular chiquito o en una laptop o en una tablet, incluso en los videojuegos, existen miles y miles de páginas, foros de internet, donde hay un choque de culturas y si lo sabemos usar de manera productiva en la educación, pues va a ser lo mejor que pueda haber. Incluso los videojuegos, como acabo de decir hace un momento, existen muchos e infinidad de videojuegos muy famosos que pueden servir para la educación. Uno de los grandes ejemplos que he podido ver es el Minecraft Education. El Minecraft Education es una herramienta tan potente, ya no solamente hablando del videojuego que es el Minecraft, que simplemente siendo un videojuego es una de los motores gráficos más grandes para aprender, ¿no? Para la imaginación. Ahora, el Minecraft Education, que se centra directamente en lo que es educación, pues grandes países, potencias mundiales, están usando este método para enseñar a sus alumnos, enseñar a través de videojuegos. Yo creo que es lo mejor que puede existir, porque un niño se va a sentir más atraído y va a aprender mucho más jugando que simplemente el profesor vaya a la pizarra y lo ocurra con infinidad de fórmulas, etcétera, 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 ¿no?
Como siguiente punto, pues tenemos el financiamiento suficiente, equitativo y bien usado, ¿no? Mm, ¿Cómo explicar esto? A ver, lamentablemente, pues vivimos en el mundo y todo funciona en base de dinero. Nada funciona, nada va a correr, nada se va a mover si no es con dinero, ¿no? Y lamentablemente este es uno de los factores que ralentizan, si no obstruyen el avance, ¿no? de la educación, ¿no? Muchos se quejan que los profesores ganan muy poco en cuanto a su sueldo, ¿no? A su salario. Muchos profesores se quejan de eso. eh, y puede ser, ¿no? Puede ser que un profesor no tenga la motivación suficiente en cuanto a remuneración económica estamos hablando, como para hacer una buena enseñanza, ¿no? Tal vez haya colegios que no cuenten con una infraestructura suficiente, ¿no? Para enseñar, ¿no? Entonces, vemos que el tema económico es un problema muy grande, ¿no? Y esto se quiere mejorar a lo largo de estos años y esto está retratado dentro del PEN, ¿no? Disculpen. Y por último, la autonomía de las instituciones edu- au- educativas, ¿no? Bueno, siempre todas las instituciones educativas tienen que tener una autonomía propia, ¿no? Como siguiente punto, pues tenemos cuáles son los impulsores que tiene el proyecto educativo nacional. Las acciones educativas concebidas, bueno, tiene cinco. Las acciones educativas concebidas desde la persona, garantizar que todas las instituciones educativas cuenten con autonomía, recalcando lo de antes, fortalecer el carácter público de la educación, modificar el financiamiento público de educación y el uso universal e intensivo de las tecnologías digitales en formatos y medios accesibles, ¿no? Lo que acabamos de leer en la diapositiva anterior, la acabo de poner acá, es exactamente lo mismo, ¿no? Y esos son los impulsores que se requieren, ¿no? De lo que nosotros nos vamos a agarrar para poder llegar a la visión y a los objetivos pensados, ¿no? Y como dije, ¿no? Hay ejes de trabajo y son cuatro ejes de trabajo, como lo explicamos antes. Vida ciudadana responsable y conjunta, la educación inclusiva y equitativa, el bienestar socioemocional. Es muy importante, pues, sentirse bien, ¿no? Para poder aprender bien, ¿no? Y la productividad y la prosperidad, la investigación y la sostenibilidad. Como siguiente punto, pues vamos a ver algunas de las imágenes que retractan, ¿no? Lo que es el proyecto educativo nacional, ¿no? Cuántos somos, dónde estamos y cómo nos avisoramos hacia un futuro. Es el título que está dentro del PEN, ¿no? Entonces, ¿cuántos somos? Somos 31,2 millones de habitantes en el Perú, según el censo del 2017 del INEI. Eh, ¿Qué esperanza de vida hay, no? Bueno, hay una esperanza de vida del 2050 de 79 años. La estructura de población se conforma de la siguiente manera. El 26,4% es población de 0 a 4 años. El 24,9% es población de 15 a 29 años. El 36,8% es población de 30 a 59 años. Y el 11,9% es población de 60 años a más, ¿no? Según el sexo, pues hay un 50,8% de mujeres, hay más mujeres que hombres, y un 49,2% de hombres, ¿no? Crecimiento demográfico proyectado, ¿no? En 2021 pues tenemos un 33,35% y a 2050 se espera que lleguemos a un 39,36%, ¿no? por ciento de incremento en el crecimiento demográfico. A ver, las poblaciones con discapacidad, pues vemos que hay 3.209.261 personas o habitantes del país, ¿no? Que conforman el 10,3% de la población discapacitada, ¿no? De la población nacional. Pues, ¿qué más tenemos? Tenemos la población urbana y la población rural, ¿no? Vemos que hay un 20,7% de población rural, que son 6,700 millones de personas, y pues vemos que hay un 79,3% de población urbana, ¿no? Se suele decir realmente que la población rural son personas de escasos recursos, ¿no? O que la educación no llega en su totalidad a lo que es la población rural, ¿no? Son mitos, algunos son ciertos, en algunas partes de la zona rural pues no llega la educación completa o falta internet o falta TICs o faltan medios educativos, es verdad, pero no en todas, ¿no? Y la población urbana, ¿no? Que es la mayoría del país, ¿no? Que se supone que en la población urbana debería estar las mejores implementaciones de la educación, ¿no?
A la derecha tenemos nivel de estudios alcanzado de la población con discapacidad. Bueno, ese es un punto que se toca, ¿no? Y como siguiente y último punto que vamos a tocar son los aspectos de la democracia que son percibidos como poco o nada respetados en el país, ¿no? Vemos que el 84,5% de la población considera igualdad frente a la ley y un tema poco o nada respetado en el país. O sea, vemos que una gran parte del país piensa que no hay igualdad frente a la ley, que esa persona de allá tiene muchos más derechos en la ley que yo los podría tener. Y esto, pues, lamentablemente es cierto. Vemos que hay personas que parece que tienen corona en nuestro país. Y esto es algo que se debe mejorar. No solamente enseñar que no es así, sino es algo que se debe mejorar dentro de lo que es, pues, el marco legal, ¿no? Hay un 75,6% de personas de la población que considera que no hay elecciones transparentes, que es un tema poco nada respetado, ¿no? Y vemos que es cierto, lamentablemente. No solamente ya porque algunas elecciones no sean tan transparentes, que se demoren un montón en salir los resultados, ¿no? Sino ya porque la población no se toma en serio las elecciones. Los jóvenes de 18, 19, incluso 20 años, pues van a votar a su centro de votación y pues en ese momento se enteran, incluso ni siquiera saben si son elecciones presidenciales, elecciones municipales, elecciones de regidores, no saben a lo que van. Y este es un problema y es una problemática que se ha estado viendo desde tiempos inmemoriales. Es algo que se quiere mejorar. Con el 71,34% de la población considera que la libertad de expresión es un tema que no se respeta, es poco o nada respetado. Creen que las personas, por más de que vayan muchos entrevistadores a las calles, pues mi opinión no vale poco o nada porque no se toma en cuenta mis protestas, ¿no? Sí y no, ¿no? Por ejemplo, con esto de las marchas que se han estado suscitando, pues se ha estado obedeciendo, ¿no? Lo que pasó últimamente, lo que pasó el año pasado, hace 2 años, si no me equivoco, con lo que fue el expresidente, bueno, que duró 5 días, el presidente Merino, ¿no? Que ante la queja que salió toda una población, salió todo un país a exigir, ¿no? Que dimita de su puesto, pues se escuchó, ¿no? Entonces sí vemos que hay libertad de expresión, ¿no? Nadie te va a poner una pistola en la cabeza por dar tu opinión, ¿no? Por expresar tu opinión. Pero de que se considere tu opinión, ese es otro tema. Y un 58,22% de la población considera la libertad política para elegir a los partidos y a candidatos, pues es un tema que poco o nada se respeta, ¿no? Porque siempre decimos, ¿no? Mismos partidos todos los años, Frente Amplio, Fuerza Popular, ya nos aburrimos de esto. Porque y realmente es que es difícil crear un nuevo partido político. Necesitas muchas firmas, necesitas mucha mucho presupuesto económico, ¿no? Y hay varias personas, tal vez con ideas increíbles, que no tengan este poderío económico, ¿no? Tal vez no tengan el mismo apoyo de las personas del pueblo que lo pueda tener un partido ya formado desde hace muchos años, ¿no? Entonces vemos que hay trabas, lamentablemente, en nuestro país, que esperamos con el PEN y con la educación que se va a dar hasta el 2036 pueda mejorar. Tal vez la generación actual no, pero tal vez las generaciones futuras pues puedan mejorar este aspecto, ¿no? Y por último me gustaría dar una reflexión y opinión personal. Me parece excelente que se haga este tipo de documentos, ¿no? Porque como dije anteriormente, ¿no? Necesitamos plasmar las ideas en un lugar, ¿no? Para no olvidarnos, para decir, wow, hemos tenido esta idea genial, ¿no? Y pasa 1 o 2 años y digo, ¿qué idea he tenido, no? Entonces no tiene sentido. Es importante, ¿no? Que las autoridades hagan estos documentos de gestión para pues eh, tener una idea, ¿no? Una idea muy básica, ni tan básica, ¿no? Tener una idea fundamental de a dónde queremos llegar, cuáles van a ser nuestras visiones, en qué queremos mejorar, ¿no? Y es realmente muy importante, como digo, tener estos documentos, ¿no? Y como opinión personal, pues yo creo que el país no vive una de sus mejores tiempos, ya hablando fuera de educación, no vive uno de sus mejores tiempos. Empezaron desde la cabeza, muchas personas detractan a la presidenta actual, ¿no? Y realmente, como dije hace un momento, ¿no? Nosotros hemos puesto a esas personas ahí, ¿no? Y tal vez por falta de educación o falta de información, que al final va a ser lo mismo, pues nos estamos quejando al final y lamentablemente le estamos haciendo un mal al país. Estamos tirando a la basura 200 años de libertad, incluso un poquito más de tiempo, y estamos tirando a la basura realmente tanto tiempo
de luchas constantes, ¿no? De la liberación de los españoles, la liberación de la opresión de Chile y muchas otras cosas realmente, ¿no? Entonces nosotros somos un país libre, ¿no? Somos un país independiente y no debemos olvidarnos de esto. Es muy importante tener estos documentos de gestión, vuelvo a recalcar, pero más que importante de tenerlos es ejecutarlos, ¿no? Y ejecutarlos no solamente ejecutarlos, sino ejecutarlos de una manera correcta y proactiva, ¿no? Y es una tarea social, no es una tarea solamente de los profesores, no es una tarea solamente del colegio, es una tarea de casa, es una tarea de la sociedad, es una tarea de los docentes, de los administrativos, es una tarea de todo el país. Y si todo el país se une en un solo sentido, que en este caso es la educación, para educar a las futuras generaciones, pues créame que el país, tal vez no en este momento, pero se va a ver la mejoría de aquí a unos años, ¿no? Y en cuanto a lo que es el PEN y a mi participación y a mi exposición, eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo que me han dado para poder exponer este tema y espero que ellos lo hayan entendido. Me despido, un amable despedimiento y hasta una próxima oportunidad.